gobierno de Alan García, y el señor Juan Cheput, que ha sido también ministro, queremos saber hasta incluso en 2 oportunidades. Muy buenas noches, gracias por estar buenas acá. Noches. Señor Velázquez, ¿cuál es su reacción ante los acontecimientos del día de hoy que han tenido lugar en Leticia por el lado colombiano y en la isla de la Chinería por el lado peruano? Bueno, yo creo que para pelear se necesitan dos y el Perú no tiene por qué discutir. Yo creo que el tema del acuerdo Salomón-Lozano de 1922 y lo de 1929 cerraron pacíficamente cualquier diferendo limítrofe. Lo que pasa es que el señor Petro parece que se ha levantado de mal humor porque parece que en Leticia lo esperaba una movilización, no puede ir a celebrar la independencia de Boyacá. Entonces, siempre presidentes que se quieren perpetuar en el poder buscan cómo cohesionar sus pueblos a través de soliviantando problemas inexistentes, como en el caso del Perú, porque el distrito de Santa Rosa está en esa isla Chinería que desde 1929 pacíficamente la hemos administrado. Entonces yo creo que es poco lo que tengo que decir porque Eduardo Ferrero lo ha explicado con mucho detalle. Hay que dejar que esto lo resuelva nuestra diplomacia. Nuestra diplomacia es bien solvente. Y lo que estamos viendo en la televisión, parece que fuera el Parlamento, colombiano. Yo le diría, no me defiendas, compadre. Porque están hablando de leguía, poniendo en discusión un acuerdo que está totalmente cerrado y en la que todos los peruanos estamos claros que esa posición tenemos que defenderla. Ahora, la presidenta se ha ido con más de medio gabinete a Indonesia, a Japón. Yo creo que es paradójico, pero la posición que tiene el Perú, y como bien lo ha expresado Eduardo Ferrero, ¿cómo la van a llevar a La Haya con un país que está acostumbrado más bien a no respetar las decisiones de La Haya? Entonces, tanto formal, jurídica y socialmente, tenemos la razón de nuestro lado. Y creo que eso hay que acotarlo a que nuestra diplomacia, que es solvente, puedan resolverlo, porque estas provocaciones del presidente Petro no debe de ninguna manera generar ningún tipo de preocupación en el Perú, porque de verdad que tenemos de nuestro lado la razón y el derecho, ¿no? Señor Juan Cheput. Bueno, yo considero que lo de Petro es una maniobra política, porque él está con muchos problemas en Bogotá, ¿no? En Colombia. Uno de ellos tiene que ver con su familia, tiene que ver con su propio hijo, unos chats que han salido que ha mostrado una candidata presidencial, Vicky Dávila, en la cual menciona pues, que ese señor está involucrado con drogas y cosas de ese tipo y cuestiones sexuales. Pero por otro lado, la situación que atraviesa Álvaro Uribe. Álvaro Uribe está en una prisión domiciliaria y le echa la culpa directamente a la presión que podría haber ejercido el gobierno de Gustavo Petro. Y el día de hoy y mañana van a haber habido y habrán grandes marchas en Colombia que impedían una celebración tranquila en Boyacá. Entonces ahí tenemos una primera situación, ¿no? Que el señor Gustavo Petro lo que busca es cambiar el foco de la atención. Y dicho sea de paso, congresistas colombianos, senadores y representantes han señalado que eso es una maniobra distractiva. Entonces yo no entiendo por qué. Y en razón a un comunicado de la República de Colombia, el Perú invita a Colombia a una reunión fronteriza para poder tramitar todo este impasse, si es que no lo hay. Yo creo que es un error de nuestra Cancillería. Uno de los puntos del comunicado que tiene hoy, que emite hoy la República de Colombia es: aceptamos la invitación de las autoridades peruanas para conversar en la frontera y tratar de superar este impasse. Ese es un error tremendo, porque eso significa reconocer de que hay un diferendo, y no lo hay. Eso Pero ya quedó zanjado. ¿no será un poco como la posición que tuvo Chile durante varios años, que negaban que hubiese nada que aclarar? Bueno. Y mejor sentarse a negociar, ¿no? Pero negociar, no nos ha dicho Ferrero Costa conversar. No, pero no olvidemos que inclusive en el Perú, cuando había ese problema limítrofe con Chile, sí se reconocía de ambas partes. No, Chile negó todo cuanto pudo. ¿Eh? Así es, pero en el caso del Perú, inclusive para poder zanjar el problema, se hizo la ley de bases en el año 2002 y empezó un proceso con el presidente Alan García que culminó en el zanjamiento de los diferentes limítrofes. Pero habían instancias parlamentarias que buscaban cerrar cualquier tipo de duda sobre el protocolo de Río. Pero en la actualidad no hay nada. Absolutamente nada. Entonces, a mí me sorprende esa actitud del gobierno de invitar. Pero por otro lado, yo sí creo en la diplomacia presidencial. Soy un convencido.
lo hizo Belaúnde en el 81 y en el 95 lo hizo Fujimori. Si un presidente declara y afecta a nuestra soberanía, merece una respuesta presidencial. El problema está en que la presidenta está en Japón y en el exterior no puede hacer una declaración de índole local fuera, ¿no? Entonces, porque lo primero que le van a decir, usted está fuera del país y cosas por el estilo, pero la respuesta adecuada el día de hoy hubiera sido la presencia de la presidenta con la mitad del gabinete o con su gabinete en conjunto para responder a ese atrevimiento de Petro. La diplomacia presidencial, y de esto hay documentación abundante, se perdió en el año 95 cuando permitimos, a pesar de una buena performance de nuestras tropas, que Ecuador no ganara la batalla de las comunicaciones. En el mundo, ellos aparecieron como los afectados, aparecieron Habían como los... preparado la guerra, nosotros Claro, no pero teníamos comunicacionalmente idea. no ganaron. Entonces yo creo que acá al presidente Petro sí le corresponde, sin llegar a ningún toma y daca ni cosa por el estilo, sino una declaración firme de la presidenta del Perú, ¿no? De acuerdo. Puesto que estamos de acuerdo, entonces que no hay que darle más importancia a Petro que la Así que es. merece, y queremos que los diplomáticos aborden esto Así es. con serenidad. Pasemos a otros temas, porque ustedes tienen experiencia política y no se puede negar que están en campaña, de una manera u otra, desde una trinchera u otra. Y quiero, en primer lugar, saber cómo ven que esté comenzando esta campaña con el número de partidos y de alianzas inscritas. Señor Velázquez, ¿qué es quién? Bueno, hay partidos y hay agrupaciones políticas de ley. Me refiero que partidos con proyectos, con organización, somos pocos. El resto son membresías que van detrás de una persona que cotiza las curules y que gracias al señor Vizcarra tenemos 37 partidos, entre comillas, porque en la reforma electoral que hicieron establecieron que el límite, número de firmas para inscribir partidos era 26.000. Entonces, después de No la firmas de los miembros, ¿no? Sí, Se cambió a exactamente. miembros, sí. Pero después de la pandemia aparece el derecho a tener partidos propios. Entonces, yo creo que lo que va a pasar en estas próximas elecciones es que el país, yo creo que no va a dar un salto al vacío. Yo creo que la improvisación, el desgobierno, lo que ha pasado en los últimos 10 años, tener 2 gobiernos dirigidos por vicepresidentes, haber invertido los valores que inspiran la democracia, que gobiernen los que perdieron. Hoy día gobiernan los que perdieron el país. Segundo, ¿Y quiénes son? Perdón, por si acaso quepan dudas. todas las fuerzas políticas que están en el Congreso, Son- sin excepción, sin excepción. Todos ellos se han repartido, están en la gestión y lo más, obviamente, lo más objetivo es que Alianza para el Progreso, que es cuyos mentores entran a la política no para proyectar una función social y política, sino ven la política como un negocio más. Ahora tienen la Contraloría, tienen el Ministerio de Salud, pobrecitos nuestros hospitales y nuestros médicos. Entonces, y ahora Y se transporte, aprestan, ¿no? y ahora se aprestan transportes, tienen la Contraloría y en instituciones que son autónomas se están tomando abiertamente. Hoy día los gobernadores, los subprefectos son militantes de APP, se lo puedo decir. Pero lo más delicado es que APP no hace putada sin hilo. Han dejado la presidencia, pero tengan la seguridad que en la discusión de comisiones se va a agarrar la comisión de presupuesto. Ya Y lo la sé, comisión de presupuesto la van a utilizar para seguir con el dispendio. Yo la reflexión que hago es, ojalá, siempre he dicho, ojalá que estos señores que entran diciendo que han hecho fortuna, dinero, gracias a su esfuerzo, también le costaron un esfuerzo tomar decisión de poner gente improvisada en cargos y en funciones que no tienen competencia y que les pagan 20, 25 mil soles. Señor Juan Sepuzzo, una opinión sobre las afirmaciones que ha hecho el señor Velázquez, que respecto al inicio de la campaña y la situación en la que se hallan los grupos políticos que participan en ella. Mira, yo he participado directo e indirectamente en todas las campañas presidenciales desde 1995 y nunca he visto tanto desorden faltando 8 meses para las elecciones. En primer lugar, no se sabe a ciencia cierta quiénes son los candidatos y esa es una desventaja para todos, sin excepción. El Perú, por sus características, exige, ¿no? Algunos dirán que no, que para eso está en la red. No es así. Hay lugares en los cuales se exige la presencia del candidato y físicamente es imposible que se haga en los próximos 8 meses. Como consecuencia de ello, vamos a saber realmente quiénes son los candidatos en el mes de diciembre. Y eso ya es un grave problema.
Entonces, lo que debemos preguntarnos es qué hacemos para minimizar esa situación. Yo creo que en primer lugar el Jurado Nacional de Elecciones tiene que empezar a capacitar, sin esperar el último momento, a la gente en lo que significa las votaciones para el Senado y para la plancha presidencial, ¿no? Y obviamente para diputados. Pero por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que los partidos políticos como tal merecen una mayor exposición pública, sobre todo aquellas personas que están ingresando a la arena política. Y eso no se va a dar en base a encuestas ni cosas por el estilo. Hasta ahorita el jurado ni la OMPE se han manifestado en relación a cómo va a ser esta caótica franja, por ejemplo. Ya deberían estar empezando a pensar en ese problema porque los medios de comunicación no le van a dedicar 3 horas a franjas, ¿no? Eso no es así. Tienen que ir viendo mecanismos de esa índole. ¿Y en base a qué? A lo que yo creo que va a haber una decantación. Yo estoy completamente de acuerdo con Javier en el sentido de que el oficialismo es el que manda en el Congreso, pero por otro lado considero que la naturaleza de la política va a llevar a una decantación. Es decir, de que todo se empiece a aglomerar en torno a 5, 6, 7 partidos, como ya estamos viendo. ¿Qué es lo que prevé usted que es el número de los partidos que obtendrán representación parlamentaria? Claro, lo que pasa es que las preferencias ciudadanas no son para los 43 porque es imposible que sean conocidos, ¿no? Entonces va a haber un proceso de decantación basado en la expectativa y en el castigo, ¿no? Es decir, se pueden lanzar candidatos que tienen presencia en el Parlamento, como César Acuña, o Keiko Fujimori, o Rafael López Aliaga, por mencionar a 3, pero eso puede ser favorable o desfavorable, en el sentido de que la gente piense en castigar a los partidos que han apoyado a Dina Boluarte. Esa es una situación que se va a dar de todas maneras, porque yo cuando escucho a algunos politólogos que pueden tener mucho material en la cabeza basado en la teoría, la política es perversa y en ese sentido la ciudadanía sabe castigar. Entonces el hecho de que una persona tenga representación parlamentaria no significa que va a tener éxito en la próxima campaña electoral, sino que también puede ser castigada. Quisiera preguntarle sobre un tema que ha dado lugar a las experiencias que han tenido ustedes. ¿Cómo garantizar que los funcionarios públicos, congresistas o del Ejecutivo o de otras entidades del Estado mantengan neutralidad? Alcaldes y demás gobernadores regionales, etcétera. Pero también congresistas, sobre todo, que tienen además presupuesto considerable. ¿Cómo se vivió cuando ustedes han estado en el poder, por ejemplo, esta segunda vez que usted jugó un rol eminente como primer ministro, cuando se retira Alan García el año 90, hay una campaña en la que él es presidente? ¿Cuál es el comportamiento que mantuvieron las autoridades entre las que usted figura? Mire, yo puedo dar testimonio del segundo gobierno. Nosotros tuvimos un contralor que era absolutamente autónomo. Yo creo que la neutralidad está en peligro, no porque los parlamentarios, por ejemplo, por el solo hecho de que evidentemente van a ir a representar a sus partidos en el Congreso, sino por la forma como van a festinar los recursos públicos. Si tenemos a un contralor que es militante de un partido de gobierno, eso está en peligro, eso está en peligro. Además, se va a poner al gato a cuidar el despensero. O sea, APP toma la comisión de presupuesto, o sea, deja la presidencia y toma la comisión de presupuesto. Entonces, ¿qué garantía puede haber en el Congreso? No hay oposición. Este Congreso ha renunciado a una función esencial, a hacer control político. Y no puede hacer control político porque es el partido de gobierno, la señora Boluarte. Pero ellos dicen que han censurado a por lo menos 2 ministros, el último de los cuales me parece... Yo creo que el que censuró a los ministros, señor, el ministro del Interior, yo creo que el que censuró a los ministros fue el país. Porque si no lo censuraban, el país se iba a incendiar. Tener a un señor Santibáñez, que es abogado. Pero mucho, Rómulo, mucho. No había gran oposición en la sociedad contra él, es ¿no? que, ¿sabes qué? El problema es que hay tecnócratas, yo tengo el mayor de los respetos por el señor Rómulo Mucho, pero que se ponen en una posición dogmática. Yo creo que los problemas del país no se resuelven como se resuelven los problemas de una organización empresarial privada. Entonces, cuando se tratan temas como, por ejemplo, de la minería ilegal y la minería informal y la artesanal, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudente y contundente también en proponer la salida. Y en ese sentido creo que la neutralidad no está en peligro porque los parlamentarios se van a sus regiones. No pueden entrar a sus regiones. De verdad, no pueden entrar a sus regiones. ¿Usted cree que yo vengo de Lambayeque, ¿usted cree que pueden hacer los parlamentarios en Lambayeque
una asamblea con la gente, no. Entonces se están engañando, han hecho todo el marco electoral, lo han hecho a su favor. Han adelantado el cronograma electoral. Yo quiero discrepar respetuosamente con Juan de que ya debemos tener candidatos. ¿Por qué? Porque estas membresías obviamente no se ponen de acuerdo, pero nosotros, por ejemplo, estamos iniciando un proceso de elección interna, o sea, tenemos que legitimar la fórmula presidencial y vamos a ir en las etapas que ha establecido el cronograma electoral. Pero, repito, no hay garantía de neutralidad porque los organismos de control están tomados por las bancadas que hoy día están Tomamos gobernando nota el país. de esa afirmación. Pequeña precisión, ¿está usted seguro que el Contralor General es miembro de APP? Por favor, yo no tengo la ficha de inscripción, pero vea quiénes han puesto en las funciones más importantes. Es como si, por ejemplo, el ministro de Transporte, ¿no? O sea, yo renuncio un día antes, soy ministro, no, yo no soy, pero por favor. Sí, sí. ¿no? Bueno, favor. señor Cheput, nos ha recordado que usted ha participado directamente en todas las campañas presidenciales desde el 95, y eso hace bastantes campañas. ¿Qué experiencias tiene usted respecto de la neutralidad de los funcionarios públicos en la campaña y qué podemos hacer para evitar que ese principio republicano no se respete? Bueno, en primer lugar, había gente con temperamento al frente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que no le tenía miedo a una respuesta de las redes sociales o del propio candidato indicando que no estoy haciendo ningún tipo de campaña y punto. Lo que estamos viendo ahorita es una posición muy atrevida de parte de congresistas, de alcaldes y gobernadores. El día de hoy el señor López Aliaga ha estado inaugurando un hospital de la solidaridad en una región, en Ayacucho, si no me equivoco. Ayacucho, sí. Y eso es proselitismo, sin ninguna duda. Y porque lo está haciendo durante el día, con medios de comunicación, como candidato, por más que diga que él está representando a un partido que no tiene nada que ver, es la función de alcalde con lo que está haciendo con lo que él está haciendo en Ayacucho. Igual, la semana de representación se ha convertido en semana de campaña con fondos públicos, gracias a este Congreso. Y sobre eso tampoco dice absolutamente nada el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado lo que tiene que hacer es plantear una normativa que ese tipo de actividades va a ser absolutamente fiscalizada y no lo está haciendo. Por otro lado, la desfachatez, ¿no? Que es una característica de este quinquenio, ¿no? La sinvergüencería, para hablar en términos coloquiales, hace que los parlamentarios hagan literalmente lo que se le da la gana. Y eso porque lamentablemente la crisis institucional se está traduciendo en una falta de respeto a la autoridad. El señor Burneo puede decir lo que quiera y no les importa a los parlamentarios. Igual el señor Corbeto de la OMPE, ¿no? Entonces, y menos les importa la opinión pública. Entonces, si los señores del Jurado Nacional de Elecciones, empezando por el doctor Burneo, no empiezan a ponerse las pilas, señalando de que hay un proselitismo abierto con uso de recursos del Estado, Javier, que 5 veces ha sido parlamentario, la semana de representación se suspendía durante la época de elecciones. Acá continúa. ¿Desde cuándo? Bueno, cuando yo he estado... ¿Cuántos meses antes del voto? Porque el voto es en abril del próximo año. Muchos de los actuales parlamentarios no van a ser candidatos. O sea, yo creo que la suspensión, lo correcto de la suspensión tiene que ser cuando ya se inscriban los candidatos y los parlamentarios que son... Claro, en diciembre. Los candidatos, los parlamentarios actuales que son candidatos, para ellos se les debe suspender la semana de representación. Pero los que no son candidatos, hay que dejarlos que terminen su mandato haciendo su semana de representación. Yo creo que eso sería lo razonable. Y en ese sentido, Juan habla del Jurado Nacional de Elecciones, pero... casi todos los organismos, por ejemplo, el representante de la Contraloría y otros organismos autónomos en la libertad, todos son puestos por el Partido de Alianza para el Progreso. Entonces, si a eso le sumamos que toman la Comisión de Presupuestos, yo creo que ¿qué garantía hay de que este Parlamento haga ese tipo de control? Y el Jurado Nacional, estoy de acuerdo totalmente con Juan, no está a la altura de la responsabilidad de garantizar la neutralidad, que debe ser no más que un escenario donde todos tengan igualdad de condiciones. Pero ahora tenemos autoridades municipales y regionales que con el aparato de las regiones y de los municipios están haciendo campaña a favor de candidaturas presidenciales. La verdad que no me preocupa mucho, porque yo creo que el pueblo se va a dar cuenta y va a castigar este tipo de actuaciones.
que pretende algunos venderse como los grandes solucionadores de los problemas del país, pero en el fondo lo que están haciendo son prácticas que deben ser proscritas De en el acuerdo. sistema Mira, democrático. el tema de las comisiones es absolutamente correcto lo que plantea Javier. Tengo entendido que ya se le ha dado a APP la comisión de presupuesto. Tenemos que tomar en cuenta que es una comisión que reparte recursos y que ha sido cuestionada porque cuenta con la complicidad de Raúl Pérez Reyes, que es el ministro de Economía. O sea, no es una persona que se oponga a los afanes de gasto de los parlamentarios. Y a Raúl Pérez Reyes lo protege el fujimorismo desde su época de ministro de la Producción. Entonces, estamos viendo pues una suerte de repartija de fondos públicos en un año en el cual hay 2 procesos electorales, ¿no? Tranquilamente se le puede dar plata para obras a los candidatos a alcaldes que la van a utilizar como parte de un ejercicio proselitista para sus candidatos al Senado Hay las y a elecciones de diputados. octubre. Octubre, así es. Además de las generales de abril y junio, en octubre se vota por alcaldes y regionales. Hablemos sobre temas concretos ahora. ¿Cuál va a ser su papel, señor Velázquez Quisquén, sin ignorar lo que la prensa viene diciendo, que usted está elaborando una plancha en el APRA, en el que estaría presente la señora Carla García, y se habla también del abogado Humberto Abanto? Sí, hace semanas atrás nos venimos reuniendo, no solamente los 3, sino con algunos líderes de provincias, buscando presentarle a la militancia del partido una alternativa. Yo saludo la candidatura de Jorge y Mauricio, que van juntos. Jorge del Castillo, que anunció también. Jorge del Castillo, que intención de hacer una él ha plancha. anunciado. Nosotros todavía mi apreciación personal es que Carla debe encabezar la lista, Para pero ella... presidenta, usted sería para exactamente, vicepresidenta. O sea, no, todavía no hemos tomado esa decisión. Vamos a participar, sí, lo digo que vamos a participar, vamos a presentar un liderazgo de equipo, Creo que en el APRA no hay mesías que van a resolver los problemas del país. Creo que vamos a combinar la experiencia con la renovación, y lo que le estamos ofreciendo a la militancia es un equilibrio entre la experiencia y la renovación, y creo que el país no tiene, y muchos se sorprenden, esto no es división, esto es democracia. Somos el único partido que ejercitamos los valores de la democracia. O sea, lo ven como algo novedoso que un partido como el nuestro, que tiene 100 años, haga este ejercicio. Por eso es que existimos 100 años, porque nos renovamos permanentemente. Y lo que le vamos a ofrecer al país es una alternativa, y yo no creo que solamente van a haber 2 fórmulas. También hay los chicos, los jóvenes, que van a presentar su fórmula, y va a haber una fiesta electoral, pero lo que sí estoy en condiciones de decirles sin ser pitonizo es que una vez que la militancia se exprese, todos vamos a sumar para que el APRA pueda ofrecerle al país un partido cohesionado y una alternativa. Entonces, usted, señor Cheput, ¿qué rol piensa usted jugar a título personal? Yo ya estoy en un proceso de definición, ¿no? Que ha empezado diciéndole a aquellos partidos que han tenido la generosidad de invitarme que no voy a ir con ellos porque yo ya tomé una decisión por un partido. Yo no quisiera que estos partidos generosos se enteren por los medios de mi decisión, ¿no? Entonces ya en los próximos días anunciaré a qué partido me estoy incorporando definitivamente, y lo que aspiro es el Senado de Distrito Electoral Único, el Senado Nacional, ¿no? Y es una decisión ya tomada. Próximos días, quiere decir este mes de agosto. De todas maneras en agosto. Ya sabe usted con qué partido. Ya, por eso, ya tomé la decisión, pero he empezado, como ha habido varios partidos que me han invitado, he empezado por conversar con ellos. A ellos no les digo con quién me voy, pero sí les estoy diciendo, estoy agradeciendo. Este mes, si viene a RPP sí voy al Senado. y lo anuncia acá, estaremos agradecidos. Muchas gracias. Pues tocamos hablar de los temas personales. Ahora quiero hablar sobre lineamientos y grandes temas que van a guiar la campaña y el compromiso de ustedes para los próximos 5 años. Señor Velázquez, ¿qué aporta como propuesta al país la candidatura que usted promueve? Mire, nosotros somos un equipo, dentro de poco nos vamos a reunir con varios técnicos que vamos a mostrarlos al país, pero quiero decir lo siguiente, con un tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que estas propuestas efectistas de comprar más patrulleros, de comprar más cámaras, de decir vamos a salirnos de la corte, es como decirle como estas ingenuidades que tiene el gobierno de declarar la emergencia en el distrito de San Juan del Lurigancho y los delincuentes se van de vacaciones al otro distrito. Yo creo que la mejor estrategia para
para acabar con la delincuencia, para acabar con el sicariato, es la que no se dice, la que se va a comenzar a implementar a partir del 28 de julio, cuando lleguemos al gobierno, con respecto a ese tema. Y segundo, yo creo que el APRA tiende, y lo digo por experiencia, conocer un ministerio no es que de la noche a la mañana, te cuesta 4 o 6 meses conocer el ministerio. Y nosotros la responsabilidad que tenemos es que el 28 de julio no llegamos a aprender. Tenemos que poner en marcha un conjunto de mecanismos que impulsen la economía y demostrarle al país que podemos crecer al 5 o 6% y no a este pálido 2 o 3%. Un plan donde estas cifras, bellas cifras, estén calendarizadas y argumentadas sectorialmente. Tenga la seguridad que en noviembre. Que vamos a obtener el resultado, que vamos a ganar la elección interna, habrán 4 o 5 propuestas para el país y que creo que van a compatibilizar con las demandas Señor que hoy día nos quedan país del 21. En 60 segundos quisiera que nos diga qué lineamientos piensa usted que deben inspirar su propia campaña, como nos ha dicho al Senado. Bueno, yo estoy convencido que la educación es el gran problema del Perú hoy en día, ¿no? Aspiro a impulsar un sistema universitario de primerísimo nivel que le dé a nuestra juventud, mira, yo enseño en universidades nacionales y sé de la calidad del alumno peruano, pero lamentablemente los contenidos no están actualizados. Y eso lo veo en todo el sistema universitario, sin excepción. No hay universidad peruana que esté a la altura de las grandes universidades, ni siquiera latinoamericanas. Entonces creo que la educación se tiene que convertir en un tema central. El tiempo nos ha vencido. Tomo nota de que antes de fin de mes nos dirá usted con qué color político piensa usted participar. Aprovecho para desearle a Juan éxitos en su nuevo emprendimiento porque es un hombre valioso en política. Muy bien. Gracias. Yo aprovecho esto.